Bienvenidos una vez más al canal AstroStats. Hoy hablaremos de dos métodos utilizados para detectar valores atípicos: Sigma Clipping, utilizado muy comúnmente en astronomía, y los diagramas de cajas ajustados. Aquí les muestro el método de Sigma Clipping con un umbral de 2.5 sigma. En la parte izquierda, el tradicional, y en la parte derecha, el robusto. El tradicional se basa en la media y la desviación estándar. Entonces, este límite va a ser dado por x barra más 2.5 sigma, y aquí x barra menos 2.5 sigma. Todo lo que queda más allá de estos límites son los atípicos. Por el otro lado, en el lado derecho está el método robusto, que se basa en la mediana y en el MAD escalado. El MAD es escalado porque está dividido por este factor, que quiere decir que si los datos son normales, correspondería a una desviación estándar. Si no son normales, sigue siendo una medida robusta de dispersión. Entonces, los límites van a ser dados por el límite inferior por x, la mediana, menos 2.5 el MAD escalado, y el límite superior por la mediana más 2.5 por el MAD escalado. Igual que en el caso anterior, lo que se encuentra más allá de estos límites serán datos atípicos. En esta diapositiva vemos otra vez el método de Sigma Clipping. La explicación es exactamente igual a la anterior, solo que hemos cambiado el umbral de 2.5 sigma a 3 sigma, es decir, este es uno más conservador, ya que no detecta tantos atípicos. Y como en el caso anterior, a la izquierda está el método tradicional y a la derecha el método robusto. Viendo ya estos dos diapositivas, me imagino se habrán dado cuenta que el método de Sigma Clipping es un método paramétrico y que está asumiendo una simetría estructural en la distribución de los datos. Por eso es que los límites se calculan de manera equidistante a partir de la medida de localización que se seleccione. Aquí les muestro cómo funcionan los diagramas de cajas ajustados. Para aquellos que no conocen cómo funcionan los diagramas de cajas tradicionales ni los ajustados, pues ya lo habíamos visto en unos videos anteriores y los pueden ver en el canal. Pero repasemos brevemente. Tenemos aquí un ejemplo de un diagrama de cajas ajustado. Tenemos el límite A y B, que son los límites de los bigotes, y los límites de la caja, que son el tercer cuartil y el primer cuartil, que corresponden la diferencia entre ellos al rango intercuartílico. Y esta línea de acá es la mediana. Los cuñas son los intervalos de confianza aproximados al 95% de confiabilidad de la mediana. Pero ¿qué hace que los diagramas de cajas ajustados no tengan problema en detectar datos atípicos cuando la distribución es sesgada? La diferencia es cómo calculan los límites A y B. Entonces, a diferencia de los tradicionales, los diagramas de cajas ajustados utilizan Medcouple. Toman los datos, los parten en dos conjuntos. Los valores X sub I, que son aquellos menores o iguales a la mediana, están en el primer conjunto, y los valores X sub J, que son aquellos valores mayores o iguales que la mediana, en el segundo conjunto. Luego utilizan esta fórmula para analizar pares, todos los pares de eh, que se pueden hacer entre el primero y el segundo conjunto, ¿cierto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 6 datos, 3 y 3, tendríamos el primer valor del primer conjunto, se va a analizar con los 3 del segundo conjunto, el segundo con los 3 del segundo conjunto y el tercero con los 3 del segundo conjunto. Entonces tendríamos 9 combinaciones o 9 posibles parejas. Entonces, una vez obtenemos esas parejas, utilizando esta fórmula, recuerden que Q2 es la mediana de todos los datos, obtenemos 9 HX sub I, X sub J. Si alguno de X sub J es igual a X sub I, se omite, pues porque tendríamos una división por cero. Pues bien, una vez tenemos, en el caso del ejemplo que puse, nuestros 9 HX y HDX y XJ, les calculamos la mediana. Y ese va a ser el Medcouple. Si es mayor que 0, sesgo positivo; menor que 0, sesgo negativo; igual a 0, es simétrica. Los autores del artículo que ustedes ven aquí, que quienes fueron los que definieron los diagramas de cajas ajustados, hicieron un análisis y encontraron una forma óptima de calcular la longitud de los bigotes y por ende los límites B y A
cuando las distribuciones son sesgadas y lo hicieron con base, como les decía, en el MED-couple. Entonces, si es mayor o igual a cero el MED-couple, los límites A y B se calculan A así y B así. Y si es menor que cero, así se calcula A y así B. Observen que si la distribución es simétrica, el MED-couple es cero, por lo tanto, estos valores serían 1 y nos daría igual que en los diagramas de cajas tradicionales. Una vez calculado ese límite máximo, nos devolvemos hacia la caja, bien sea por arriba o por abajo, hasta encontrar el primer punto en cada lado y ese sería donde queda fijo A y B respectivamente. Entonces, importante en los diagramas de cajas es tener suficiente cantidad de datos, porque son robustos, pero estos diagramas se basan, tanto los tradicionales como los ajustados o robustos, en medidas de posición, como los cuantiles. Y si ustedes ya vieron los videos, los videos acerca de las medidas de posición en el canal, ya saben que hay varias maneras de calcularlos y que estos no convergen, sino cuando hay más o menos más de 100 datos. Para poder comparar estos métodos utilicé diferentes distribuciones, una normal que es simétrica, una T de colas livianas también simétrica, una T de colas pesadas también simétrica, una log normal que es sesgada por derecha y una uniforme. A cada una de ellas le generé 10.000 observaciones y esto lo hice 7.000 veces, es decir, hice 7.000 réplicas de cada distribución de 10.000 observaciones. Bueno, aquí vemos la primera simulación con una normal. Vemos la función de densidad, las líneas que representan los límites promedio de cada uno de los métodos y las sombras que no se alcanzan a ver porque son muy pequeñas, que serían o son los intervalos de confianza al 95% de esos promedios obtenidos. Lo importante aquí es observar cómo el método de sigma clipping con 2.5 y sigma, tanto robusto como tradicional, es decir, este de aquí, el más interno, es el menos conservador, es el más agresivo. Y el más conservador o el menos agresivo viene siendo el método de 3 sigma, tanto robusto como tradicional. Entonces, si observamos bien, la línea intermedia, que es la morada, corresponde a los límites promedio de los diagramas de cajas ajustados. Entonces, estos hacen un balance entre los métodos de 3 sigma y 2.5 sigma. Aquí observamos también las líneas, igual, de los promedio, de los límites de los diferentes métodos y observamos el mismo fenómeno. Tenemos una T de colas livianas y observamos que la línea que está en medio, que es la morada, es la que corresponde al promedio del límite cuando se utiliza el diagrama de cajas ajustado. Y está entre los límites cuando se utiliza sigma clipping 3, bien sea tradicional o robusto, que sería el verde y gris que están aquí en la parte más externa, o sea, los más conservadores, y el más agresivo, que sería 2.5 sigma robusto o tradicional. Continuamos viendo ahora otra distribución simétrica, pero esta vez es una T de colas pesadas. Podemos observar aquí que los límites más externos son los que corresponden al promedio de los obtenidos con el método de sigma clipping de 3, el gris, y 2.5, la línea naranja puntada, tradicionales. Lo mismo aquí, 2.5 punteado y el 3. Y los diagramas de cajas ajustados hacen un balance entre el sigma clipping robusto utilizando el umbral de 3 sigma y 2.5 sigma. 3 sigma es el verde claro y 2.5 sigma es el verde oscuro. Ustedes ven que el morado está entre ellos. Entonces, aquí también se ve cómo el diagrama de cajas hace un balance entre estos dos. Aquí les muestro una distribución uniforme, donde no hay valores atípicos, todos los valores son equiprobables y a pesar de que los métodos muestran diferentes límites por derecha o por izquierda, todos coinciden efectivamente en que no hay valores atípicos. Tenemos el caso extremo de una distribución sesgada. ¿Por qué digo extremo? Porque en este caso el sigma clipping, como asume una simetría estructural, es decir,
tantas desviaciones estándar por derecha y tantas desviaciones estándar por izquierda, em, a partir de la medida de localización para fijar los límites, pues puede fallar o falla cuando tenemos una distribución sesgada porque no es simétrica. Y aquí lo vemos claramente, vemos la línea morada que a la derecha, esta es una distribución sesgada positiva, entonces el método del sigma clipping es muy agresivo por derecha, miren dónde está, cualquiera de ellos, son estas líneas todas, y la menos agresiva es el límite morado que coloca los diagramas de cajas ajustados, ese sería el límite B, por encima, por arriba o por el lado derecho de la distribución. Mientras que por el lado izquierdo, los diagramas de cajas ajustados detectan una pequeña cantidad de valores atípicos, el sigma clipping, bien sea robusto o tradicional, no los detecta. Entonces, aquí vemos ya que en los casos de las distribuciones sesgadas, el sigma clipping ya puede fallar en la detección de valores atípicos sin importar si es robusto o sesgado. Entonces, para resumir, basado en las diferentes simulaciones que realicé, podemos sacar algunas recomendaciones. Vemos que la escogencia del método depende de si tenemos un conjunto grande de datos o no. Es decir, si tenemos, por ejemplo, aproximadamente más de 100 datos, ese sería el ideal, 100 o más. Entonces, si tenemos menos de 100 datos y la distribución sabemos que es simétrica, podemos utilizar el sigma clipping tradicional. Por el contrario, si es simétrica con colas pesadas o es sesgada, hay que tener cautela y debemos usar el sigma clipping robusto. Digo con cautela porque el sigma clipping robusto se basa también en medidas de posición. Yo recomendaría usar diagramas de cajas ajustados y gráficos de dispersión. Analizar todo ello en conjunto para poder detectar con mayor confiabilidad los valores atípicos. Por el contrario, si tenemos más de 100 observaciones, pues el método ideal es los diagramas de cajas ajustados. Sabemos que con más de 100 observaciones no tenemos problemas en las medidas de posición que estos diagramas utilizan y además em, eh, son diagramas no paramétricos que no asumen nada, no hacen ninguna suposición de la distribución. Y adicionalmente, si no hay sesgo, nos van a dar exactamente igual que los diagramas de cajas tradicionales. Bueno, aquí les dejo las referencias del sigma clipping, de los diagramas de cajas ajustados y también de los cuantiles. Bueno, muchas gracias por su atención y espero les haya gustado este video. Si fue así, denle un like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.